Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos ya con la segunda clase de embarazo propiamente dicho. En esta clase, que a su vez la vamos a dividir en dos clases más, vamos a hablar de lo que son los controles en el embarazo. Lo que vamos a hacer, principal hincapié durante esta clase, es en el primer control que se realiza del embarazo, las acciones y actividades, y en la próxima clase, en la segunda parte, los controles que se realizan posteriormente. Esto que vamos a ver hoy son los controles en generales que se desarrollan durante todo el embarazo, independientemente de primero, segundo o tercer trimestre. Vamos a trabajar lo que son los controles en sí y los hallazgos en sí, en general, y luego que terminemos de hablar de controles primera consulta, controles consultas subsecuentes, vamos a analizar por trimestre las valoraciones, o sea, la recogida de datos y el plan de cuidado desde el modelo conceptual de Virginia Henderson del proceso de atención de enfermería. La verdad es que desarrollar todos los controles en una sola clase llevaría a que tengamos una clase que supere las 2 horas y que por lo tanto sería difícil de escuchar y mucho más difícil de prestar atención. Por lo tanto, a los fines pedagógicos lo dividimos en 2 clases. Lo principal que tenemos que ubicarnos en qué es el control perinatal, que es lo que nosotros vamos a realizar, o sea, el control que va a desarrollar el control de la gesta o durante la gesta, tendientes a ver cómo evoluciona este embarazo y que llegue a buen puerto, o sea, al parto. La Organización Mundial de la Salud lo define como acciones y procedimientos, o sea, intervenciones, cosas que nosotros tenemos que hacer que tienen que ser sistemáticas y periódicas. Por eso nosotros cuando hablamos de controles hablamos en general porque tenemos que poder ver nosotros, tenemos que poder sistematizar y hacer en todas las embarazadas lo mismo y ya vamos a ver cuándo cambiamos de acciones. Destinadas siempre a la prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellos factores que puedan condicionar la moro y mortalidad materno-perinatal. O sea, el objetivo para la Organización Mundial de la Salud es aplicar una serie de cuidados, de procedimientos tendientes a controlar y a poder diagnosticar precozmente cualquier alteración de salud que lleve a que esta mujer embarazada pueda tener más riesgo de enfermarse y que esas enfermedades puedan generar muerte perinatal, o sea, muerte del feto durante la gesta o bien muerte materna. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Nosotros una de las bases que tomamos para desarrollar tanto el primer control como los controles subsecuentes son las recomendaciones para la práctica de control preconcepcional, prenatal y puerperal del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que está en vigencia en Argentina completamente en todo el sistema sanitario del primer nivel de atención a partir del año 2011. Para nosotros, para Argentina y para este manual, estas recomendaciones, el control prenatal son entrevistas o visitas programadas de la embarazada con distintos integrantes del equipo de salud, y ahí entramos nosotros como enfermeros, siempre con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo. O sea, en base a la clase anterior que hemos tenido de cambios anatómicos fisiológicos, el profesional del equipo de salud, sabiendo cómo evoluciona naturalmente un embarazo, controla que ese embarazo esté evolucionando como corresponde para la edad gestacional que tiene. O sea, si yo voy a controlar a una embarazada de 5 meses y sé que a los 5 meses se tienen que haber producido tales y tales cambios anatómicos fisiológicos tendientes a poder establecer determinado criterio fisiológico anatómico de la madre que permita sobrevivir ese feto, y yo tendré que saber si se han cumplido o no, y si no se han cumplido, por qué situación y qué riesgo tiene. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación de la mujer para el parto y también para la crianza y la recepción de este niño. Las características en las cuales se tiene que desarrollar este control son 4, que esta es la que menciona, como les digo, como base en la recomendación perinatal del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene que ser precoz. Lo que se busca es que el primer control, en la primera asistencia del equipo de salud, la primera visita la tenga la mujer durante el primer trimestre,
con la finalidad de evitar aquellas complicaciones que se producen en el primer trimestre por falencias nutricionales muchas veces, o por sostener determinados hábitos tóxicos que producen malformaciones o alteraciones de la salud del feto por falta de conocimiento de la situación de embarazo. Cuando nosotros realizamos las intervenciones y el control de salud antes de finalizado el primer trimestre, nos aseguramos de poder rodear a la mujer de aquellas condiciones nutricionales, de hábitos tóxicos, de situación de estrés, y prepararla para que el impacto en el feto sea el menor posible. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a poder desarrollar un cuidado precoz. También habla de otras características como ser que tiene que ser un cuidado periódico, o sea, tiene que tener frecuencia. En embarazos que ya vamos a ver categorizados como de bajo riesgo, la cantidad de controles necesarios durante los 3 trimestres de embarazo son 5. 1 en el primero, 1 o 2 en el segundo y 3 controles en el tercer trimestre a medida que se va aproximando el trabajo de parto. Pero estos están establecidos tendientes a ver aquellos trimestres en donde comienzan a aparecer mayores demandas anatómicas fisiológicas de la madre para poder cumplir con el desarrollo fetal y que pueden llevar a alteraciones de salud. Después vemos que necesitamos que este control sea completo, o sea, que nosotros tenemos que enfocarnos no solo en la realización de estas actividades que van a ser actividades de control del embarazo, sino también tenemos que buscar actividades de promoción de salud, o sea, buscar que no cuando haya alteraciones de salud nos vengan a ver, sino poder trabajar estas actividades tendientes a mejorar los estándares de salud, la protección específica de la mujer, y la vamos a ver, recuperación en el caso de que tengamos alguna situación biológica de desequilibrio, y rehabilitación de la salud si esta salud hubiese estado comprometida y requeriría estas acciones. Entonces, el control prenatal tiende a desarrollar estas acciones en estos 4 elementos de lo que es un control de salud: promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Y lo que se busca, que esto es una característica del control prenatal a nivel general, es la amplia cobertura. O sea, lo que buscamos es, teniendo las 3 características de precoz, periódico y completo, acceder a la mayor cantidad de población tendiente a que si vigilamos la mayor cantidad de embarazos y podemos diagnosticar precozmente aquellas situaciones que pueden generar mortalidad, o bien asegurarnos de que se desarrolle y evolucione en forma normal, entonces siempre el objetivo va a ser disminuir la mortalidad materno-infantil. Entonces, más población, menos mortalidad. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el control prenatal? Básicamente, estos son los objetivos que en Argentina están puestos dentro de los objetivos del control prenatal. Brindamos contenido educativo para la salud de la madre, la familia y la crianza del niño, prevenir y diagnosticar y tratar todas las complicaciones que puedan surgir en el embarazo. Para eso tenemos que conocer, repito, es tan importante la clase pasada, nosotros tenemos que saber qué se espera de ese embarazo en esa edad gestacional para saber si esto está o no desviando. Todos los controles van a ser pendientes a cumplir a ver que se cumplan estas pautas de desarrollo en normalidad, o sea, en lo que debe ser evolutivamente en todo embarazo. Vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas tendientes a disminuir, como siempre el objetivo, nuestro horizonte es disminuir la posibilidad de enfermedad o de mortalidad materno-infantil, aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo, que vamos a ver muchos el primer trimestre, y preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento y para la crianza del niño. Esos son nuestros objetivos, porque esas son las funciones de enfermería dentro del control prenatal. Pero el control prenatal, como les he dicho, tiene una definición, tiene 4 características y tiene su objetivo, pero está realizado ¿para qué? Para permitir detectar enfoque de riesgo, o sea, para que nosotros cuando controlemos la población no solamente vemos que el embarazo esté bien, sino dentro de las actividades y procedimientos que realizamos, lo que buscamos es tener un enfoque de riesgo, poder detectar precozmente la probabilidad o el riesgo que tenga esta mujer de padecer un daño.
Y cuando vemos esta probabilidad o riesgo de padecer un daño, poder enfocarnos y establecer si ese daño es de una alta posibilidad de daño o baja posibilidad de daño, y con esto poder determinar si es un embarazo de alto riesgo por la alta posibilidad de daño o bajo riesgo por la baja posibilidad de daño. ¿Quién nos permite esto? Como les decía, dentro de la periodicidad veíamos que 5 controles durante toda la gesta son los necesarios para poder controlar óptimamente la evolución del embarazo. Sin embargo, si nosotros tenemos un embarazo de alto riesgo porque tiene la madre altas probabilidades de padecer un daño, vamos a tener mayor cantidad de estudios, solicitamos, vamos a aumentar la frecuencia de controles, ya no serán mínimo 5, sino tendremos más de acuerdo al control de esta descompensación, tendiente a disminuir la morbimortalidad, y si sería necesario, haríamos las derivaciones a mayor nivel de complejidad. ¿Por qué? El embarazo, en líneas generales, se desarrolla en bajos niveles de riesgo, por lo tanto, es una atención que se realiza en el primer nivel de atención, en las unidades de atención primaria, en las CAPS, en los consultorios externos. Cuando nosotros tenemos una embarazada detectada con alto nivel, aumentamos la frecuencia, y si ese alto riesgo continúa y va a acompañar todo el desarrollo del embarazo, muchas veces se sugiere comenzar el control, o continuar, perdón, el control en un centro de mayor complejidad, o bien sincronizar los controles del primer nivel de atención con controles extra realizados en nivel de mayor complejidad, tendientes a poder controlar esa situación de salud de la madre, que es un potencial daño para ella o para el niño y que pone el embarazo en riesgo. Este enfoque de riesgo dentro de nuestro sistema, el desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, tomado por la Organización Mundial, por la Organización Mundial de la Salud, tomado por la Organización Panamericana de la Salud y tomado por nuestro sistema sanitario argentino, es la historia clínica materno-perinatal, que es lo que nos permite a nosotros tener una visualización directa del enfoque de riesgo. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, hay situaciones marcadas que establecen el aumento de riesgo o probabilidad de tener alguna enfermedad que pueda llevar a una complicación del embarazo. Nosotros, cuando volcamos toda la información que hoy vamos a aprender a recolectar en un principio y mañana vamos a terminar de aprender, vamos a ver que lo volcamos en un registro único que se trabaja a nivel sanitario en Santiago del Estero y en toda la Argentina, que es esta historia clínica materno-perinatal. ¿Qué es lo que primero se ve? Aquí yo no pretendo que en esta filmina ustedes vean nombres, letras, porque después vamos a cortarla por sección y vamos a ir trabajándolas para que las puedan ver, aprender a llenar, pero lo que principalmente ustedes pueden ver aquí es que hay color amarillo, que hay espacios que tienen una alerta. Cuando nosotros tenemos cualquier información que vamos a recabar y que vamos a colocar en este carnet que cae sobre alguno de estos círculos o cuadrados pintados con amarillo, nos está diciendo que está cayendo ese parámetro de control dentro de un parámetro de riesgo. Cuando son muchos o cuando son importantes, entonces vamos a ir viendo nosotros que el enfoque de riesgo nos va a permitir, en un acceso rápido, establecer que esta mujer tiene una alta probabilidad de tener determinado daño en su salud, poner en riesgo su salud y la del feto, si por ejemplo, cuando vamos 2 o 3 controles de los antecedentes maternos están dentro de lo tildado con amarillo. O sea, eso es lo que nos permite. El enfoque de riesgo nos permite establecer visualmente y rápidamente cualquier situación que ponga en riesgo el embarazo. Para comenzar ya con la primera consulta, que es el tema que vamos a ver hoy, que es una primera consulta que es prolongada, que no es tan extensa como la que vamos a ir viendo más adelante, pero en esta primera consulta nosotros establecemos determinadas pautas. Establecemos cuál es la situación en la cual se está por desarrollar esta gesta, establecemos cuál es la situación clínica de la madre en una situación anatómica fisiológica sin grandes modificaciones ni alteraciones, o sea, que conocemos a la madre en lo que sería su anatomofisiología sin embarazo, o lo más cercana a una situación sin embarazo, para poder conocer esa anatomía que va a ser modificada durante el transcurso del embarazo. Por lo tanto, es importante
esta primera consulta de poder recabar determinados datos que sí o sí vamos a ver que se van a empezar a modificar rápidamente. ¿Mm? Pero principalmente esta primera consulta nos permite dos cosas. Primero, entrar en una situación de confianza, la apertura de la comunicación, el diálogo, debido a que nosotros tenemos que recoger una serie de informaciones muy personales y privadas, tanto de la mujer embarazada, de su historia personal como de su historia familiar, que requiere que nosotros podamos realizarlo en un ambiente de tranquilidad y en un ambiente de confianza. Así como también los controles subsecuentes van a llevar a una exposición tanto de sus ansiedades, como veíamos, sus cambios psicológicos que necesitamos controlar, ansiedades, temores, que si no generamos la confianza en las primeras consultas, va a ser muy difícil que esta mujer después pueda recurrir a nosotros ante algún inconveniente, quizás de alguna información que no hemos accedido en esta historia clínica prenatal, que ponga el enfoque del riesgo como una situación posible de esta mujer. Por ejemplo, habíamos visto las situaciones de violencia. Entonces es importante que nosotros podamos generar este canal de apertura a la comunicación para que podamos tener información fidedigna, pero principalmente podamos entablar una relación y hacer una continuidad. Vamos a acompañar a nuestro paciente 9 meses y tenemos que poder responder a sus demandas. Y a la vez, como les he dicho, esta primera consulta establece la base de aquellos factores que nos van a determinar el enfoque de riesgo, que nos va a permitir desde un principio categorizar el embarazo en situación de riesgo o no. O sea, un embarazo con riesgo alto o bajo. Nosotros con esta primera consulta podemos categorizar, lo cual no significa que las situaciones de riesgo no puedan aparecer en subsiguientes controles. Pueden aparecer porque puede complicarse la situación en la situación de embarazo, pero en esta situación son los antecedentes que trae la madre, que sabemos que pueden ser muchos y que van a complicar el desarrollo. Es decir, largamos ya con alguna complicación del desarrollo de la gesta. Lo primero que tenemos que realizar, es decir, tenemos 4 controles básicos en la primera consulta, básicos pero no menos complejos. Lo primero que tenemos que realizar es la confirmación del embarazo. Como lo hemos visto nosotros en la clase anterior, tenemos determinados test, tenemos determinadas formas de establecer y confirmar que estamos en una situación de embarazo. Luego tenemos que calcular la edad gestacional en la cual nos encontramos para poder establecer si ha habido cambios o no, pero principalmente llevar el control y establecer la fecha probable de parto. Como les he dicho, ya vamos a desarrollar en profundidad estos puntos. Es importante en las primeras consultas establecer el marco de tiempo en el cual se va a desarrollar la gesta, que es lo que nos va a permitir saber dónde vamos a ir insertando los controles y dónde vamos a ir incorporando algunas situaciones específicas que requieran nuestra observación. Para eso tenemos que, para poder saber el lapso de tiempo, tenemos que saber cuándo empieza y cuándo termina. Y esto nos permite la determinación de la fecha probable de parto. Luego, lo importante que tenemos que hacer es categorización del peso materno. Principalmente, y ya vamos a ver, esto lo voy a desarrollar un poco más en profundidad en los controles subsecuentes. ¿Por qué? Porque esto está muy vinculado a la ganancia de peso materno, que es el principal control que nos lleva a nosotros de saber cómo viene la madre ganando peso, porque el peso sí o sí va a ser modificado. Pero en la primera consulta no puede pasar este dato. ¿Por qué? Porque hay un dato que se va a alterar, sí o sí, que es el peso, pero la talla no. Sin embargo, tanto el peso como la talla nos permite establecer lo que se llama índice de masa corporal, o sea, la proporción de peso que tiene para esa talla. O sea, si para la altura esta persona tiene poco peso, tiene bien el peso normal o tiene demasiado peso para esa talla. O sea, si yo mido 1,70, tengo que saber si mi peso es perfecto para de 10 como normal para 1,70, si peso menos, porque estoy muy flaquita, o si peso mucho porque estoy muy gorda. Y saber de dónde parto solo lo puedo saber en el primer trimestre en donde no ha habido modificación del peso. ¿Por qué? Porque después cuando yo tengo modificación del peso, al no modificar la talla, siempre va a aparecer como que yo tengo mayor peso que el necesario para mi índice de masa corporal, o sea, para mi talla, perdón.
que voy a tener siempre más cantidad de peso para mi talla que la necesaria, pero es que el peso va a modificarse. Entonces, el índice de masa corporal se saca en el primer trimestre cuando no ha habido modificaciones, se categoriza el peso materno y se realiza después subsiguientes controles solo de peso para ver la ganancia de peso materno en base al riesgo y a la categoría. Igual, mañana cuando desarrollemos los controles y veamos los controles dentro del enfoque nutricional, vamos a desarrollar más este punto. Y el punto número 4 es, como ya les había dicho, el llenado del carnet perinatal, la primera parte antes del control del embarazo actual que nos va a permitir establecer los riesgos perinatales y ahí poder categorizar la madre. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la confirmación del embarazo. ¿Cómo confirmamos nosotros el embarazo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Lo primero que confirmamos es la presencia de una hormona que en el cuerpo de la mujer no se encuentra en ninguna otra situación que no sea cuando hay un huevo cigoto, que en este caso es un blastocito que ha sido incorporado a la pared uterina y cuyas vellosidades coriónicas de este huevo han estimulado el hipotálamo para secretar el cambio de la hormona. Yo antes tenía hormona gonadotropina, o sea, hormonas que trabajaban sobre las gónadas para poder estimular estrógeno, progesterona, folículo estimulante y luteinizante que manejaban todo el ciclo. Aquí, ¿qué pasa? Estas vellosidades coriónicas estimulan el hipotálamo, pero para que haga un cambio de hormonas, deje de estimular hormona gonadotropina y pase a estimular hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Qué significa esto? Hormonas que van a actuar sobre las gónadas estimulando determinadas hormonas que ayuden al crecimiento y desarrollo del corión, que es todo el elemento que sustenta al feto en un primer trimestre. O sea, lo que será la placenta, lo que será el cordón umbilical, lo que permitirá el crecimiento y desarrollo de la bolsa, del líquido amniótico y los primeros desarrollos del primer trimestre fetal. Ese es el corión. Entonces, yo para poder generar el crecimiento y desarrollo de ese corión necesito una hormona que trabaje sobre las gónadas y que estimule dos hormonas más que hemos visto en la clase pasada sobre los cambios anatómicos fisiológicos, que son el estrógeno y la progesterona, que es la que determina absolutamente todos los cambios anatómicos fisiológicos tendientes a poder darle el marco necesario biológico para el crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar en la confirmación del embarazo? En un primer momento, la hormona gonadotropina coriónica humana, que aparece en sangre a las 48 horas posteriores a la implantación, sin cese de ciclo, sin retraso menstrual. Dentro de los 26 días, yo ya tengo que puedo dosarla a la hormona gonadotropina en sangre. A esto se le llama DEPT test. Como lo hemos visto en la clase pasada, en dos clases pasadas, esto nos permite establecer de dos maneras. En sangre se puede cuantificar por positivo o negativo, y esto sería un dosaje de hormona gonadotropina, DEPT test, en cualitativo positivo. O sea, hay gonadotropina. ¿Cuánta? No sé, porque yo estoy hablando de si hay o no hay. O puedo hacer un DEPT test en cuantitativo, o sea, en cantidad. Y entonces yo pido que se dose cuánta hormona gonadotropina tengo. ¿Por qué pediría yo un cuantitativo? Es decir, la base se pide cualitativo, por presente o ausente, positivo o negativo, que es lo que ustedes ven en el EVA-test, como yo les había dicho, se tiñe una rayita en negativo con un líquido químicamente está preparado para poder ser detectado, para poder, reaccionar con cambio de color a los componentes de la orina, pero el que está cruzándolo de manera vertical, que va a dar el signo positivo, o en los que son paralelos, la segunda línea de positivo, está solamente con una sustancia química que reacciona tiñéndose de color ante presencia de gonadotropina. Pero ahí me dice, ¿hay o no hay? No me está diciendo cuánto hay. ¿Cuándo pido yo cuantitativo? ¿Cuándo necesito saber que las primeras 48 horas tengo hasta 50 miliunidades por unidad internacional por mililitro? Yo necesito saber esto cuando tengo, por ejemplo,
desarrollos de crecimiento escaso, antecedentes de aborto, y necesito saber que la gonadotropina es suficiente para poder hacer que se adhiera bien ese feto y que vaya creciendo. Y después tengo el ortotest. El ortotest es el que se hace en base al dosaje de orina, pero que aparece recién a los 5 días de la implantación. Y aquí siempre es cualitativo. Por positivo o negativo no se hace por presencia de cantidad de gonadotropina en orina, sino solamente si hay o no hay. Porque cantidad yo tengo que dosar en sangre, no puedo dosar en orina porque en orina se dosa lo que sobra, lo que se filtra por el riñón. Sin embargo, yo en sangre doso lo que está disponible para ser utilizado y que es lo que a mí me sirve como horizonte para saber que hay o no suficiente para el crecimiento y desarrollo fetal. Ya a partir de las 2 semanas que yo tengo a los 14 días de la implantación, yo ya voy a tener que aparecer en sangre o orina en cualquier momento del día y lo voy a poder detectar con facilidad. Pero hay otra manera de terminar de confirmar el embarazo. Aquí yo lo que tengo es el dosaje de que hay una masa ocupante en la pared del útero. ¿Cómo confirmo yo que es un embarazo? Con la ecografía. Como verán en la ecografía, a partir de la 6ª semana ya se puede ver el saco amniótico, que es importante que lo veamos, pero es mucho más importante la presencia fetal dentro del saco amniótico que recién se puede ver entre la 6ª y 7ª semana, que nos lleva a ver que el saco no está vacío, que puede ser una situación de falso embarazo, en donde hay un saco anembrionado, se llama, saco sin embrión, que son normalmente por problemas de información genética, tanto en el óvulo o en el espermatozoide. Entonces yo para confirmar el embarazo, en esos anembrionados tengo gonadotropina, tengo todo, pero no tengo embrión. Entonces hay que sacarlo, hay que realizar un aborto. En esto vamos a ver saco, presencia fetal y principalmente no solo la presencia fetal, sino lo que ustedes ven con la rayita abajo, latido cardíaco fetal. Saber que hay una bolsa, que hay líquido adentro, que hay un pequeño feto adentro y que ese feto late, tiene vida. Porque a partir de la primera semana de implantación y de gestación, lo primero que se genera en el embrión, lo primero que se forma en la especificación de las células madre es sistema nervioso central y sistema circulatorio corazón, específicamente circulación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Que hay un cerebrito y que hay un corazoncito que ya late entre 110 y 160 latidos por minuto. Importantísimo que sepamos que se está manejando en esta forma y en este ritmo. Después, segundo paso, listo, tenemos un ortotest positivo en orina, un EVA-test, que lo hacemos casero, o tenemos un DEP-test positivo por laboratorio, una subunidad beta positiva. Inmediatamente en la primera consulta, cuando viene con esto la madre, o cuando ya viene, ¿se acuerdan del diagnóstico presunto, probable o certero de embarazo? Ya viene con un atraso menstrual o con una situación de riesgo, que nosotros sacando el ciclo ovárico sabemos que es una situación de riesgo para estar embarazada, hacemos simultáneamente el pedido de la ecografía para poder ver, como les he dicho, que estamos con todos los elementos necesarios para el desarrollo del feto. Luego, ¿qué hacemos? Inmediatamente establecemos la edad gestacional, cuánto tiene de edad gestacional y cuándo ha empezado y cuándo ha terminado, para saber yo en qué límites de tiempo me voy a mover para poder establecer esta gesta de 280 días, equivalentes a 37, 42 semanas, que es lo que dura la gesta del ser humano. Para poder establecer la gesta, la edad gestacional, que normalmente no se saca por cálculo, se saca por gestograma, pero por cálculo, ¿cómo vamos a hacer? El día de la última menstruación. Siempre partimos de la misma fecha, la fecha de la última menstruación, el día que comenzó el ciclo, o sea, si ella se indispuso 2, 3, 4 y 5 de enero, la fecha de última menstruación es el 2 de enero, ¿ok? No el 5 que terminó, no, es el día que empezó. Los días que hay entre la fecha de la última menstruación, contamos los días hasta los días que vienen, hay 45, hay 48, hay 52 días, perfecto. Lo dividimos en 7, que es lo que tiene una semana, y vamos a saber cuántas semanas de gestación tiene a la fecha, ¿ok?
Ya vamos a ver, hay otro método más fácil que no sea con este cálculo. Entonces, para saber la edad gestacional a la fecha, y esto solamente se aplica al primer trimestre en los primeros 2 meses, son 60 días, después no nos vamos a poder a contar 280 días, es los días que han transcurrido desde el primer día de la última menstruación hasta la fecha actual, porque a mí me importa la edad gestacional al día de hoy, que es cuando yo la estoy viendo a la madre y teniendo contacto, lo divido entre 7 y voy a saber cuántas semanas han pasado y ahí sé en qué semana o edad gestacional estoy. Pero también si ya he pedido la ecografía por el tamaño del niño me da un aproximado de qué edad gestacional tiene el niño y con eso me va a permitir a mí ver qué es lo que pasa para esta edad en la evolución normal del embarazo. Acuérdense, fundamental, importantísimo, siempre que nos sentemos en una consulta perinatal, partir para hablar de en qué semana gestacional estamos parados. Porque en virtud de qué semana gestacional yo esté parado, sé qué es lo que voy a controlar. No me da lo mismo venir y comenzar la charla y no saber dónde estoy parada, que saber que estoy parada en la semana 11, que es primer trimestre, 20, que es segundo trimestre, 32, que es tercer trimestre. ¿Okay? No me da lo mismo. El desarrollo evolutivo del embarazo es distinto, los cuidados de enfermería son distintos, los riesgos de morir y mortalidad también son distintos. Así sea que la mujer venga a verme, a mí, por algún problema de salud específico que necesite el trabajo de enfermería, pues yo necesito saber dónde estoy parado. Entonces, lo primero que yo hago es decir, ¿en qué edad gestacional está? Si estamos dentro del primer trimestre, se saca así. Si tengo la eco a mano, la eco me va a decir que para esa fecha queda gestacional. Si no, empezamos con nuestro gran amigo, el gestograma. Gestograma es lo que nos va a permitir acceder rápidamente al establecimiento de la edad gestacional. E incluso nos va a dar las características que tiene para esa edad gestacional el feto, la madre, la ganancia de peso, lo que tengo que buscar en la ecografía, con lo cual me va a permitir a mí desarrollar una comparación con un estándar que me va a decir, bien, este embarazo se está desarrollando dentro de lo que se considera como normal. Entonces, volvamos a esto, la edad gestacional establecida por gestograma se saca a partir de siempre la fecha de última menstruación. Aquí lo que nosotros tenemos, esto volviendo al tema de edad gestacional, es que en el gestograma, cuando yo coloco la fecha de la última menstruación y después voy y me fijo la fecha de hoy, si yo bajo la mirada voy a poder decir, ah, mira, hoy está en tantas semanas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como yo les he dicho, el gestograma nos permite a nosotros decir la fecha de última menstruación y si yo corro, voy a ver a la fecha de hoy en qué semana estoy. Mucho más fácil de acceso. Y a partir de esto yo ya sé dónde estoy parada, en qué día, en qué edad gestacional estoy parada, en qué semana del embarazo estoy parado, y lo subsiguiente es ponerle límites, saber hasta dónde debe llegar ese embarazo, y ahí hablo sobre el establecimiento de la fecha probable de parto. ¿Cómo establezco la fecha probable de parto? Hemos visto a través de la regla de Miguel, en donde parto del primer día de la última menstruación, le sumo 7 días y le resto 3 meses y así voy a tener la fecha probable de parto. Si esta fecha supera el mes de diciembre, ya pasa a enero, acabo de cambiar de año. Por ejemplo, si yo, fecha de última menstruación, primer día, 1 de enero, más 7 días, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de enero. Bien, menos 3 meses. Del 8 de enero al 8 de diciembre, un mes. Del 8 de diciembre al 8 de noviembre, 2 meses. Del 8 de noviembre al 8 de octubre, 3 meses. Fecha probable de parto, 8 de octubre. Como no pasé diciembre, es 8 de octubre de este año. 2020-2020. Se da fecha de última menstruación 1 de enero de 2020, fecha probable de parto 8 de octubre 2020. Si yo hubiese tenido el 1 de abril del 2020 más 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de abril, ¿ok? Entonces, menos 3 meses. Retrocedo a marzo, un mes. Retrocedo a febrero, 2 meses. Retrocedo a enero, 3 meses. Pero ya pasé diciembre.
Enero está por después de diciembre. Entonces, si yo tengo como fecha de última menstruación el 1 de abril, mi fecha probable de parto es el 8 de enero del 2021, del año siguiente. Y en el gestograma hay una diferencia cuando yo veo, porque cuando yo establezco por la regla de Miguel la fecha probable de parto, no es una fecha, es una fecha exacta, con más o menos 2 semanas, que aproximadamente cae entre la semana 40 y 41 como final de la gestación. El gestograma no me dice a mí la fecha probable de parto, me dice las semanas, entonces yo tendré que establecer una fecha probable de parto, la semana 38, que es la semana menor, en donde se puede tener el bebé sin ningún problema, porque el niño ya es vital y está en condición de vivir de manera extrauterina, hasta la semana 42, lo cual nos da un mes de plazo. Establecer con el gestograma la fecha probable de parto es establecerla como primera fecha en la semana 38, el inicio de la semana 38, y segunda fecha, el inicio de la semana 42, que nos da un mes entre una y otra fecha. En el medio es donde cae la regla de Miguel. Pero el gestograma, como les he dicho, me permite más información. No lo usamos normalmente para establecer la fecha probable de parto. Lo usamos para establecer la edad gestacional, en qué semana estamos paradas, y poder establecer los principales parámetros y características de comparación, como ser la altura uterina, como ser la ganancia de peso materno, como ser establecer cuál es el perímetro abdominal el perímetro abdominal del feto que tendríamos que ver por ecografía, o las contracciones uterinas después de la semana 20, que se van a presentar como parte de las contracciones de Braxton Hicks, que son las que me van acomodando el feto, que surgen por el movimiento fetal, y que lo vamos a sentir como un vivoreo, que no son continuos, pero que suelen presentarse, y que van a ir incrementándose en lo que va avanzando en la gesta hasta llegar a la semana 37, donde tengo 9 por hora, y ayer me han hecho una pregunta. ¿Qué pasa después de la semana 37? Las mínimas son 9 por hora, mínimas. Después comenzamos a tener de 2 a 3 cada 10 minutos. Y ahí estamos en trabajo de parto, ¿ok? Y por último les he dicho el llenado de la historia clínica perinatal, que es importantísima en esta primera consulta, porque me va a permitir a mí conocer los datos personales, conocer la situación socioambiental, la situación personal, los antecedentes, las situaciones, la historia obstétrica, todo el pasado de esta madre, y que después voy a tener que replantear determinados cuidados, y a través de esto voy a poder establecer el enfoque de riesgo si alguno de los datos caen sobre los sombreados con amarillo. ¿Qué parte llenamos? La historia clínica perinatal es todo esto, pero ¿qué tiene? Tiene una parte prenatal, una parte del parto y una parte puerperal. Entonces, la primera parte hasta aquí, hasta donde dice parto, es todo lo anterior. Del parto vamos hasta lo que es recepción de recién nacido, lo que es puerperio y lo que es el egreso del niño, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar en esta unidad solo la primera parte, esta parte. La historia clínica perinatal, en donde tenemos distintos tipos de información. Tenemos información personal, información obstétrica y principalmente toda esta parte que dice gesta actual, que es lo que vamos a trabajar mañana, es donde vamos a volcar todos los controles. O sea, en estas cuatro filas vamos a ubicar todos los controles que vamos a hacer a partir de mañana. Y en estas 2 filas vamos a ubicar todos los controles de la entrevista, la primera entrevista. Y nos sustentamos en 3 cosas en este primer control. Nos sustentamos en 3 distintas situaciones que nos van a permitir establecer el enfoque de riesgo. Los antecedentes personales, nombre y apellido. Yo necesito poder conocer la denominación completa de la mujer, principalmente por los errores de ortografía. ¿Por qué? Porque tengo que saber que esta mujer se llama así según su documento, porque después yo tengo que identificar al feto, al bebé, perdón, recién nacido, en función del nombre materno. O sea, yo al niño cuando nace no le pongo la cintita en la mano o en la pierna diciendo Juan Pérez nació. No, no, no. Pongo hijo de Juana Pérez. ¿Ok? Entonces yo tengo que saber, ¿por qué? Porque todavía el chico no tiene DNI,
que tiene que estar bien escrito el nombre materno. La identificación materna nos da seguridad de con quién estamos hablando. La edad, ya vamos a ir viendo más adelante cómo se llena el carnet perinatal. Mencionar la mención de las personas que la va a acompañar. Esto no está en el carnet perinatal, pero es fundamental como el proceso de atención de enfermería, consultar en la primera consulta quién va a ser la persona que va a acompañarle en esta gesta, ya sea que pueda o que uno pretenda que sea la persona que la acompañe durante toda la gesta, porque esto nos va a permitir conocer el sistema de apoyo familiar que tiene esta mujer. No es lo mismo que venga sola porque quedó embarazada, porque es del interior y vive aquí y está sola y la pareja no se hizo cargo o el hombre no se hizo cargo de este embarazo y es solo ella, perfecto, pero es una situación por elección y ella nos dirá si hay o no un sistema de apoyo, puede ser una amiga, o bien que venga acompañada por el marido, o bien que venga acompañada por la suegra, o bien que venga acompañado por la madre, o bien que venga acompañado por la hija mayor. O sea, el acompañante, esto es importante, si lo hubiera, establecer quién es, porque es el que nos va a permitir establecer los vínculos de referencia familiares, los roles, y es un agente importante dentro del cuidado. Siempre tiene que elegirlo ella, con quien ella esté cómodo, y nosotros tenemos que tener atención de que ella lo ha elegido voluntariamente por su comodidad. Dirección y teléfono, informaciones de contacto sumamente importantes para poder estar vinculadas con esta mujer por cualquier urgencia, por cualquier detección, por cualquier cambio de turno, porque necesitemos hacer, no sé, algún rastrillaje para alguna información, es importante saber dónde vive, qué teléfono tiene, cómo podemos acceder. La ocupación, porque ustedes van a ver que muchas de las actividades educativas tienen que ver con las distintas ocupaciones y el poder organizar esos tiempos y esos trabajos en función de no perjudicar el desarrollo de la gesta. Si yo de pronto soy una mujer policía que tengo que estar parada todo el día, en el segundo trimestre yo ya voy a empezar a expedir los certificados para que en el trabajo ella pase a funciones que no impliquen que esté parada 10, 11 horas como están los policías, porque afecta el desarrollo fetal por la circulación. Entonces esto está contemplado. Por eso es importante que yo sepa la ocupación de esta mujer. La situación habitacional. Establecer dónde vive, con quién vive y cuáles son los servicios y las características que tiene ese domicilio es importante para poder ver la dinámica, desde roles, algunas infecciones, algún problema socioambiental, algún problema de características de bioseguridad. Todo esto, cuando veamos en la anamnesis, que vamos a entrar más en profundidad para conocer un poquito más, no de chusma, sino para poder adaptar nuestros cuidados, es importante que empecemos en la primera consulta lentamente indagarnos, porque también es mucho lo que hay que preguntar. Pero si yo en la primera consulta pregunto todo lo que yo tendría que preguntar, intimido, ¿ok? Me estoy metiendo demasiado. Entonces, con decirle, ¿dónde vive? Ah, bien. ¿Y quiénes son los integrantes de la casa? Ah, bueno, yo vivo con mi suegro porque la casa es de mi suegro y nosotros, y bueno, ¿y en qué espacio se da? No, nosotros vivimos en nuestra habitación, mi marido, yo, los dos chicos. Listo. La siguiente consulta, indago más en ese factor. Cómo se organiza, cómo está organizada la economía de la casa, por qué vive ahí, qué es lo que opina, qué va a pasar con la inserción de una tercera criatura, cómo está establecido que van, después que nazca el bebé, a modificar esta estructura, o si no está establecido, modificar la estructura o la situación habitacional. O sea, si yo tengo un pequeño dato en la primera consulta de estos antecedentes personales, después lo voy a profundizar en la anamnesis que voy a seguir trabajando en las siguientes consultas. La escolaridad, porque no me da lo mismo trabajar con una analfabeta, en donde yo voy a tener que realizar pautas educativas y comprensión de determinadas cosas que no van a tener que estar sustentadas en lo escrito, sino en lo visible. Dentro de esto, no solamente me voy al polo de analfabeto y alfabeto, sino a la comprensión. Por ahí hablamos en difícil y esto bloquea la comunicación. Y el otro, como no me ha entendido y tiene vergüenza, como no me conoce, no me va a decir que no ha entendido. Entonces, la escolaridad, saber me va a permitir a mí determinados niveles de complejidad en el vocabulario, pero básicamente voy a poder establecer una buena comunicación. Y la situación cultural. Una de las premisas que tenemos en líneas generales, los que hacemos maternidad, es que hay que tener un sistema de respeto cultural.
La cultura es lo que determina la esencia del pensamiento del sujeto. Es lo que permite al sujeto insertarse en la sociedad, en su contexto comunitario, y que permite o no tener una imagen de cómo se va a desarrollar esta situación que estamos hablando hoy, que es la gesta. O sea, yo de acuerdo a mi sistema cultural, espero un bebé de determinada manera, lo llamo feto o bebé, tengo expectativas, sentimientos, ansiedades y una serie de cosas y responsabilidades económicas y tiempo destinado y un montón de cosas que yo voy a hacer que aprende mi cultura. Por eso no es lo mismo quedar embarazada aquí en la cultura latinoamericana, en Santiago del Estero, en la ciudad capital, que quedar embarazada en la ciudad de Nueva York, en donde yo estoy sola viviendo en un departamento con mi marido, que quedar embarazada en Rusia, ¿ok? Contextos culturales distintos, formas de enfocar el embarazo distintos, cuidados distintos. Entonces, siempre tenemos que conocer el sistema cultural del otro para poder cuidarlo. Y aquí tenemos pueblos originarios que tenemos que cuidarlos en virtud de sus pautas culturales, sin invadir, siempre y cuando esto no coloque en riesgo la mortalidad materno-infantil. Tenemos mucha gente que viene de China, que vive aquí, Bolivia, Brasil, Perú, y que necesitamos cuidarlo de acuerdo a su cultura, no imponerla nuestra. Esta información de los antecedentes personales se vuelca en esta parte que serían la primera parte. Como le he dicho, todos los datos filiatorios, nombre, apellido, domicilio, localidad, teléfono, la fecha de nacimiento para saber la edad que tiene la mujer, pero también la especificación de la edad, la etnia para saber determinados problemas genéticos que se producen por cuestiones genéticas, valga la redundancia, y aquí como verán empieza a aparecer uno de los primeros, con la edad aparece uno de los primeros factores de riesgo. Yo tengo una edad, más o menos, si tiene menos de 15 años, es riesgoso por la inmadurez de su sistema anatómico fisiológico, que todavía está en desarrollo por la edad puberal y que tiene que asumir un desarrollo metabólico que no va a poder cubrir el propio y va a tener que cubrir el del bebé. Y mayor de 35 años, en donde se considera que el cuerpo ya ha entrado en una situación de envejecimiento, en donde tiene muchas alteraciones anatómicas fisiológicas y ya han comenzado a aparecer algunas patologías de incidencia hereditaria y que por lo tanto van a aumentar las posibilidades de riesgo en esta madre. Entonces, la edad y establecer el primer factor de riesgo. ¿Es menor de 15 años? Riesgo. Por inmadurez. Es inmadurez anatómico-fisiológica. Ni hablemos de lo psicológico, que eso es otro tema. Y mayor de 35 años por envejecimiento. Se llama madre añosa. Alfabeta. No tiene ningún conocimiento alfanumérico, o sea, no se expresa por escrito ni por números ni por letras. Riesgo. Porque yo tengo que dar indicaciones, porque yo tengo que saber. Entonces yo tengo que mandar notitas, explicar y hacer las cartillas educativas todas con imágenes. Sí, no sería con riesgo. Estudio, ninguno, factor de riesgo de alfabetismo. Si no, tengo estudios primarios, secundarios, universitarios y el año en el que mayor, años que ha estado en el mayor nivel. O sea, saber cuántos años esto, si está un universitario, estos 5 o 6 años en la universidad. Estado civil, casada, unión estable, soltera y otros. Recuerden que esto está medio viejito, pero sería una situación soltera u otros estados que ellos la consideran situación de visibilización de riesgo. Acuérdense que es riesgo que hay o probabilidad que haya. Y si vive sola o no. Si no vive sola, bien. Y si vive sola, sí es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si desencadena el trabajo de parto o alguna complicación y está sola, necesitamos que si desaparece del mapa 2 o 3 días, que alguien la vaya a ver. Y el lugar del control, los lugares donde se va a realizar el parto y la identificación, que en este caso ponemos el número de documento. ¿Dónde más nos sustentamos? Nos sustentamos en los antecedentes obstétricos. Y ahí ya vamos a empezar a indagar con respecto a la gesta. De hecho, hablamos de cantidad, niños. En sí lo que vamos a hablar nosotros es cómo ella se ha parado, cuántos niños ha tenido, cuántos embarazos, no cuántos niños ha tenido, cuántos embarazos y las características de ese embarazo, que si apareció alguna alteración puede llegar a complicar por historia. Entonces, más que esto, me importa que lo veamos directamente aquí, en la historia clínica perinatal.
Los antecedentes obstétricos, que después yo cuando detecte alguno de riesgo empiezo a indagar más, voy a primero establecer ¿qué? Las gestas. Entonces yo tengo las gestas previas, cuántas veces ha quedado embarazada, confirmado el embarazo. Ni hablo de cuántos niños, ni abortos, no, cuántas veces. Ejemplo, 5 veces quedó embarazada. Entonces, gestas 0,5, ¿ok? Bien, y ahí tengo 1, 2, 3 líneas que salen de la gesta. La primera dice, usted tuvo un embarazo ectópico, ¿cuántos de estos 0,5 fue ectópico? 0, ninguno. Listo, perfecto. Seguimos. De estas gestas previas, ¿cuántos han terminado en partos? ¿Cuántos han ido a partos? ¿Cuándo llegó? Bueno, de los 5 bebés de las 5 veces que ya estoy embarazada, ¿solo han llegado a parto? 3. Entonces, ¿cuántos abortos tuvo? 2. Bien. Entonces, yo ahí empiezo a ver, si ha tenido 2 abortos, ¿estos abortos han sido espontáneos y consecutivos? Sí, no. Si estos abortos han sido espontáneos, situación de control, ¿por qué? Porque si se ha producido, se puede volver a producir. Partos. Y ahí volvemos a dividir. Vaginales o cesáreas. ¿Cuántos partos vaginales ha tenido? De los 3 que yo he tenido 2 partos vaginales. Perfecto. Partos que llamamos como parto normal. ¿Cuántos partos por cesárea? 1. ¿Por qué está marcado el parto por cesárea con amarillo como factor de riesgo? Porque la cesárea no es un procedimiento de parto electivo. La cesárea es un procedimiento, es una intervención quirúrgica que se realiza para poder sacar un feto que está en situación de riesgo. Y para poder establecer la cesárea, la necesidad de cesárea, es necesario tener un diagnóstico de riesgo, morbo y mortalidad materno-infantil que obstaculice la situación de parto. Sin embargo, en la cultura argentina y santiagueña, el parto por cesárea es una elección, es una comodidad. Entonces habrá que establecer por qué la mujer prefiere, y ahí cuando veamos parto vamos a ver todas las complicaciones que lleva en la adaptación materno-infantil el hecho del parto por cesárea. No aconsejo ni desaconsejo. La cesárea es así, la cesárea es una indicación médica en una situación de riesgo, morbo y mortalidad materno-infantil que impida el trabajo de parto normal. Si no, el parto es vaginal. El parto es vaginal. La cesárea es otra cosa. Es un procedimiento extra. Por eso está marcada como amarillo. ¿Cuántos niños han nacido vivos? ¿Cuántos niños han nacido muertos? Amarillo. Que un niño nazca muerto hay que ver por qué. Porque se terminó la gesta, ¿por qué se murió? De los nacidos vivos, ¿cuántos viven y cuántos han muerto? En la primera semana o después de la primera semana, que se llama muerte perinatal, o sea, muerte por parto. ¿Y por qué? Los niños mueren en la primera semana por complicaciones del parto y más de una semana por complicaciones neonatales que tienen que ver con el desarrollo del embarazo. Entonces, sí o sí, tenemos que poder establecer esta situación de riesgo. Y después vamos a ver de los partos estos que yo he tenido, ¿cuántos niños, cuánto ha tenido el último niño que ha nacido? Si no corresponde el peso, si el peso es normal. A ver, si yo tengo un niño que ha tenido menos de 2.500 gramos, sería bajo peso al nacer, niños con retardo de crecimiento intrauterino, más o igual o más de 4.000 gramos, de 4 kilos, no son los bebés que salen en el noticiero y en el diario que nos ponemos todos felices. Lo que hacemos salud y perinatología, no nos ponemos felices cuando un niño pesa más de 4.000 gramos, de 4 kilos, es lo que se llama macrosomía y es producto, entre otras cosas, de una alteración metabólica materna que puede ser la diabetes. Cuando yo tengo un niño, por ejemplo, mi hijo nació con 3,2 kg, normal, y no corresponde ni a 2.500 ni a 4.000, pero es normal, está dentro de eso, ni es menos ni es más. Y si tengo antecedentes gemelares, ¿ok? No tengo antecedentes, sí tengo antecedentes, ¿por qué es un factor de riesgo? Porque este embarazo puede ser gemelar. Y después vamos a indagar cómo ha terminado el embarazo anterior. Entonces, qué día, qué mes y qué año ha sido el último niño que yo he tenido. ¿Menor de un año? ¿Sí o no? Si yo marco como que sí, le doy un tilde, ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque el espacio intergestacional tiene que ser entre 2 y 3 años, mínimo 2 años y medio, entre una gesta y la otra, para darle tiempo a la recuperación materna
para poder asumir la próxima situación. Recuerden que hay un cambio hematopoyético, un cambio metabólico, que tarda 9 meses en realizarse y que tarda casi un año en volver a situación de normalidad, en hormonalidad, en metabolismo, en hematopoiesis, y si yo en menos de un año vuelvo a quedar, vuelvo a demandar y voy a sacrificar el cuerpo materno. Si el embarazo fue planeado o no, es muy diferente porque no hablamos de deseado, sino hablamos de planificación. La planificación del embarazo implica que vos tengas una preparación anatómica, fisiológica previa a la situación del embarazo que me permita a mí tener bien todo. O sea, que yo ya haya tomado el ácido fólico antes, que no tenga ninguna complicación, que ya haya controlado cualquier enfermedad preexistente y disminuya el riesgo de morir y mortalidad. Un embarazo no planeado puede llegar en una situación corporal materna, económica o socioambiental de riesgo para el niño. Por eso, un embarazo no planeado es riesgoso. Y fundamental, ¿hubo método? ¿Fracasó el método anticonceptivo? No, no usaba, perfecto. Sí, yo usaba barrera, DIU, hormonal. O sea, ¿algún método anticonceptivo de estos yo he usado? Sí, y falló, por eso estoy embarazada. Importante, ¿por qué? Porque esto me da el nivel de conocimiento y el nivel de compromiso con respecto a determinado anticonceptivo para poder planificar, porque yo tengo que seguir trabajando con esta mujer. ¿Me entienden? Entonces, esta primera parte me permite a mí estos datos obstétricos, saber cómo venían las gestas anteriores que pueden poner en riesgo como antecedente esta gesta, pero que a la vez me va a permitir a mí empezar a conocer la dinámica de la gesta. Y si no ha tenido gestas, poder empezar a conocer los factores de riesgo. Y después vamos a los antecedentes familiares. O sea, antecedentes en general. Y volvemos aquí a la filmina que me gusta a mí mucho más, que es la del control del carnet. Y hablamos de antecedentes, que vamos a dividir en familiares, o sea, lo que me viene en la mitad. Yo, la mitad soy Barbosa, la mitad soy Mancilla, la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá. O sea, que si yo tengo antecedentes de mi papá, tengo la mitad de probabilidad. Y los antecedentes de mi mamá, la otra mitad. Si mi papá es diabético y mi mamá es diabética, mitad más mitad, mucho riesgo. Pero si mi papá no es diabético y mi mamá sí es diabético, tengo menos posibilidad. Ahora, después está mi riesgo personal, lo que yo tengo como antecedente que se pone más en riesgo. Entonces, dentro de los riesgos familiares, cualquiera de los dos, papá o mamá, tuvo tuberculosis. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a esto. Son enfermedades que producen directa alteración en la gesta y que van a requerir controles porque pueden aumentar los riesgos de morbo y mortalidad materno-infantil. Y aquí que vamos a indagar. En los familiares, todos los que marcamos con amarillo sí son riesgos. Si ha tenido tuberculosis por la alteración respiratoria y neurológica que tienen las secuelas de tuberculosis, si han tenido antecedentes de diabetes, la diabetes es una enfermedad que se puede heredar, si hay hipertensión como antecedente porque es hereditaria, si hay preeclampsia en la madre porque es hereditaria, eclampsia también, o otras condiciones médicas graves que tengan mis antecedentes familiares. Y con respecto a mis antecedentes propios, estamos igual. Cualquiera de estas enfermedades que yo tengo. Si yo he tenido tuberculosis, sí o no, porque ya tengo una complicación de mi aparato respiratorio y neurológico. Si yo he tenido diabetes, si yo tildo diabetes, sí, tengo que poner. Esta primera es diabetes tipo 1, insulino dependiente, detectada en la edad infantil. Ya vamos a ver. Diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. No me da lo mismo qué tipo de diabetes tengo. Entonces, si yo tengo diabetes, ¿qué diabetes tengo? 1, 2 o he tenido gestacional. Hipertensión, preeclampsia, eclampsia u otra condición grave. Y a la vez, yo voy a indagar qué más tiene la madre. Esta parte personal, si yo tengo alguna cirugía genitourinaria, porque este es el aparato que más modificaciones va a tener, y tengo que saber si ya ha cicatrizado y si está en condiciones. Si tengo algún problema de infertilidad y ver cómo entonces ha venido a quedar embarazada ahora y en qué condiciones está quedando, alguna cardiopatía, porque recuerden, va a haber muchas modificaciones del aparato circulatorio y por lo tanto tiene que estar en condiciones. Nefropatía va a servir también como depurador de los productos desechos, y si no funciona bien vamos a tener un problema en el embarazo, situación de violencia, HIV positivo. ¿Ok? Entonces, estos son los antecedentes familiares que me van a llevar a mí a ver esto, a ver la situación de riesgo. Entonces, en la primera consulta,
yo entro a conocer a mi paciente. En la primera consulta, yo establezco la primera pauta de comunicación. Yo puedo ver información general de cómo se está presentando esta persona, con su historia, con su cultura, con sus datos, para poder en siguientes consultas poder hacer un seguimiento, una continuidad de cuidados y una buena comunicación. Y con respecto a la gesta actual, en esta visita, ¿qué es lo que yo voy a controlar? Peso materno, volvemos a las filminas un poco más anterior, voy a controlar peso materno anterior, talla materna y establecer la fecha de última menstruación y la fecha probable de parto. Hasta ahí llego. A lo sumo, podré ver aquí si tengo o no la edad gestacional por ecografía o por FUN. Pero básicamente yo, en la primera consulta lleno antecedentes personales, antecedentes familiares de salud, historia obstétrica, peso, talla, fecha de última menstruación y fecha probable de parto. Y a partir de ahí comienzo después los controles de la embarazada en siguientes controles, ¿ok? Pero como les he dicho, aquí establezco el enfoque de riesgo, establezco la gesta de cuándo a cuándo y me estoy parando sabiendo que hay un feto que tiene vitalidad y que después tengo que seguir controlando y cuáles son los criterios. Y después vamos a ver los controles posteriores que lo vamos a desarrollar en una clase mañana y ahí tenemos 10 parámetros y ahí vamos a empezar en la anamnesis. Vamos a indagar más en profundidad lo que necesitamos saber. Estas cosas que yo les he dicho que van a empezar a aparecer y que necesitamos conocer. Vamos a hacer el examen físico, vamos a empezar con el examen ginecológico, examen obstétrico, vamos a hacer examen mamario, vamos a hacer la evaluación nutricional, vamos a hacer la evaluación odontológica, los estudios complementarios, cómo vamos a inmunizar, vamos a hacer valoración de riesgo y vamos a establecer las 4 pautas educativas. Pero eso es en la siguiente consulta, cuando yo ya establecí el enfoque de riesgo, establecí la gesta de cuándo a cuándo y pude establecer que hay un feto diagnosticado, que es una gesta, un feto vivo, vital, con latidos cardíacos fetales. Entonces, por hoy terminamos esta clase de estas pautas generales. Si Dios quiere, nos estaremos viendo mañana en la de controles. Ahí sí, ya nos va a tomar un poquito más de tiempo porque es una clase mucho más extensa porque nos vamos a detener no solamente en lo que tenemos que valorar y tener como premisas para la pregunta, o sea, que vamos a desarrollar mucho más cuando veamos el proceso de atención de enfermería y establecer qué de estos controles son valoraciones y qué son plan de cuidado, pero vamos a trabajar muchos polos, vamos a trabajar el punto de entrevista en que nos enfocamos, qué queremos detectar y a la vez qué procedimiento tenemos que realizar y como vamos a empezar a adquirir destrezas nuevas, vamos a tener que saber hacer cosas, saber medir una altura uterina, saber hacer una maniobra de Leopold, saber hacer, o sea, vamos a empezar a tener procedimientos propios. Como ustedes hoy saben hacer un ciclo ovárico, hoy saben establecer una fecha fértil, hoy saben establecer una fecha probable de parto, hoy saben establecer una edad gestacional, mañana van a aprender determinados controles. Así que cuídense, los estoy viendo en la clase de mañana. Muchas gracias.